Muy buenos días, te habla Elkin Payares, contador público. Hoy quiero mostrarles cuál debe ser el formato ideal para trabajar en Excel y hacer análisis de información. Cuando trabajamos específicamente con tablas dinámicas, las encontramos aquí. La base de datos debe tener una estructura que permita hacer análisis de datos. Aquí, como vemos, pues una base de datos está estructurada, pues contiene unos encabezados y unos datos que corresponden de acuerdo a cada encabezado: fecha de corte, el nivel para efectos de clasificar si es ingreso, un costo gasto. Acá están los niveles de cuentas: 4105, 5105 según corresponda, los auxiliares, el nombre de la cuenta, el centro de costo, el nombre del centro de costo, una clasificación si es ingreso, si es gasto o si es costo, el saldo anterior, movimiento débito, movimiento crédito, saldo actual y neto. Entonces esto corresponde a una información bajada de un balance de prueba. Por efecto del informe que estamos haciendo, solamente requerimos sacar la información del débito y crédito, estas dos columnas, y por eso aquí está una columna negra. Bien, para nosotros sería ideal, perfecto, idóneo que todos los software nos bajaran la información de esta manera. Algunos lo hacen, pero un 90% de los software aún generan información deficiente, de tal forma que a nosotros, los seres humanos, los contadores públicos que estamos trabajando siempre con datos, los administradores de información, se enfrentan con una realidad y es cruel. Esta información que les estoy mostrando, esta proviene de aquí. Así me baja el software Zeus, así se llama. Me baja el software Zeus los anexos de balance con centros de costo. Entonces miren, me baja aquí en una misma columna el centro de costo con la cuenta, el nombre de la cuenta con el nombre del centro de costo. Me genera unos espacios en blanco que no son adecuados, que no me permiten trabajar en las tablas. Adicionalmente, por cada fila, por cada hoja, me genera unos vacíos aquí que hay que limpiar. Hacer esto conlleva, pues, vamos a copiar aquí, y yo quiero hacerle una pequeña demostración. Esta fecha que está aquí es puesta manualmente. Más adelante van a entender el porqué. Pero hacer esto manualmente, separar, convertir esta información en esto, conlleva mucho tiempo. Y si se hace todos los meses, van a requerir ese mismo tiempo para hacer la misma estructura en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta llegar a diciembre, y así sucesivamente cada año. Aquí, miren, tengo consolidado todos los meses, desde enero hasta noviembre. Y esto, como les decía inicialmente, proviene de acá. Esto prácticamente sería hacer esto: cuenta, centro de costo, nombre cuenta, nombre CC, débito, el saldo anterior. Esto sí pasa igualito, eso no tenía ningún problema. Pero ustedes se imaginan estar haciendo esto, copiando la cuenta sin 4105, 4501, el centro de costo a que corresponde 05 o 5 más bien, el nombre de la cuenta y el nombre del centro de costo. Pegué y me lo combinó. Y el nombre del centro de costo. Y esta información pasaría igualita. Pero imagínense que yo tenga que hacer esto
todos los meses. Y si me llego a equivocar o tengo que cambiar esta base de datos, tengo que repetir el proceso. Con fórmula se puede hacer. Es demoradísimo, porque anteriormente yo lo hacía así y se me equivocaba, tenía que repetir el paso, y esto, hacerlo manualmente, no conlleva entre 1 y 2 horas convertir este archivo, así como me lo va el software, convertirlo en base de datos con esta estructura, que es lo que ustedes aprecian aquí. Estas fechas de corte no me las genera el software y se las coloco porque voy agregando cada mes para poder obtener la información de esta forma, que es la fecha que está aquí. Estos datos son estructurados, que se han elaborado con la herramienta que se llama Power Query. Cuando yo ya tengo esos datos así, ¿para qué los quiero así? Para hacer análisis, para hacer información. Entonces, miren, clase, valor neto, y ahí tengo el valor neto tanto de los ingresos como de los costos y gastos. Formato, configurar valor, suma, número, y ahí tengo. ¿Sí? Si yo quiero repetir aquí la información y deseo agregar acá clasificación, donde las tendré por acá, para clasificación, saco la clase, vamos a dejarlo así, clasificación. Miren, y voy a hacer algo más. Voy a agregar por acá arriba análisis, insertar fecha de corte, no, mentiras, insertar escala de tiempo, fecha de corte, y voy a agregar algo más, analizar centro de costo, perdón, nombre centro de costo. Esto sencillamente es una demostración. Entonces miren, agosto, vamos a enlazar esto aquí, vamos a ponerle aquí un nombre a esto para poderlo trabajar. Consolidado, clase, vamos a poner así, sencillamente para poderlo identificar, analizar, tabla dinámica. Clase. Adicionalmente, clasificación, sería ese nombre. Clasificación. Adicionalmente vamos a agregar, insertar otra información aquí, la copiamos, pegamos y vamos a analizar aquí, vamos a decirle nivel 3. Miren, cada uno de los códigos de cuenta. Sí, estoy analizando información. Entonces, ¿para qué extraje esta información? Entonces debo decirle aquí analizar, colecciones de informes, vamos a cambiarle esto, va a cambiar el nombre también, analizar, tablas, y le colocamos un nombre, cuentas. Listo. Le vamos a enlazar esto con esas tres tablas dinámicas, conexión de informes, y la enlazo, las tres están enlazadas allí, y esta también, conexión de informes, y las tres tablas están enlazadas allí. Observen qué pasa. Miren lo que voy a hacer. Barranquilla, Finca La Esperanza, cultivo de palma, Santa Marta. Solamente si yo selecciono aquí estos tres periodos, miren los cambios que me va haciendo la información. Y si quiero estos tres centros de costo para saber cómo se movieron,
Eso es lo que yo puedo lograr con las tablas dinámicas, el análisis de información y la estructuración de datos. Entonces, colegas, si ustedes quieren, para observar cómo convertir este dato, recuerden que tengo aquí de enero, acá tengo cada uno de los meses, y que si lo voy a hacer manualmente tengo que hacer esto por cada uno de los meses, que si tengo que actualizar esta información nuevamente debo volver a repetir este paso manualmente. Yo quiero mostrarles una herramienta para evitar que hagan eso manualmente. ¿En qué consiste la herramienta? La herramienta es Power Query. Yo transformo un mes, porque eso es lo que se llama ETL, extraer, transformar y cargar. ¿Qué es extraer? Es bajar del software. Listo, lo bajé del software. Transformar, cojo este dato y lo convierto en esto. Y cuando lo cargo ya es para hacer análisis de información como el que les he mostrado aquí. O yo puedo seleccionar todo el año y tener allí la información de cada uno de los centros de costo. O peor, mejor aún, hagámoslo así, agreguemos los centros de costo aquí. No centro de costo, agreguémoslo aquí y trabajémoslo por meses. Trabajemos aquí todos los centros de costo. Lo quitamos de aquí, lo desactivamos, le quedó desactivado y miren que él me está dando aquí todos los meses la información pertinente. Aquí un filtro aplicado, vamos a desactivarlo, ingresos. Entonces yo quiero saber aquí realmente, vamos a ver, nombre centro de costo, no centro de costo. Entonces ya yo puedo hacer análisis de esa forma, una forma más práctica, una forma más dinámica, en la que yo pueda obtener datos específicos muy puntuales respecto a mi información. Entonces, si ustedes quieren obtener y trabajar la información de esta forma, convertir esto a esto para hacer el análisis de información, los invito a ver el siguiente video. Ya estoy trabajando con archivos que me bajaron porque no utilizo el software Sigo, y el Sigo te baja la información de una forma muy compleja que tienes que transformarla para poderla trabajar. Los libros auxiliares de cualquier software no te hace una secuencia de cuentas. Por lo menos veamos por aquí tengo miren, balance de prueba transformado y balance con terceros. Veamos esto. Miren, este es un balance de prueba del Sigo. Así me lo baja el Sigo. Miren lo complejo que es esto. Miren cómo queda ya con la herramienta después de haberle aplicado el proceso de transformación. Miren cómo lo he dejado. Este archivo que está aquí es este mismo que está acá. Lo transformé con la misma herramienta. Cada vez que yo actualice la información, baje del programa este archivo, él se me va a transformar. Entonces los invito a ver el próximo video para que vean qué se hace con Power Query, cómo se hace, y estén atentos porque voy a realizar una capacitación con este material. Y yo les voy a garantizar que su tiempo se va a optimizar de un 80 a un 90% de trabajo, lo que les va a liberar su tiempo de trabajo. Entonces, continuamos en 5 segundos con el siguiente video. Gracias por tu atención. Muy buenos días, te habla Elkis Payares, contador público. En el día de hoy quiero mostrarte una herramienta de Excel, Power Query. Power Query es un complemento de Excel que nos permite transformar la información de una forma muy fácil. Normalmente los contadores y cualquier usuario de Excel invierte demasiado tiempo, yo diría que un 80% del tiempo, en arreglar y mejorar los datos para poder trabajar con ellos.
si pueden observar, como aquí se observa, esto es un anexo de balance o balance de prueba generado por el software Zeus. Miren cómo nos genera aquí la cuenta, el centro de costo, el nombre de la cuenta, el centro de costo y nos totaliza por cada cuenta. Esta información, así como está estructurada, no sirve para generar información. Aquí tengo una columna que la he adicionado y le he colocado la fecha de corte por efectos de que debo presentar, hacer un informe con todo el año por centro de costo: enero, febrero, marzo, abril, y por acá tengo todo el año completo y tengo diciembre del año anterior. La razón por la que lo tengo separado se los quiero mostrar y es la siguiente. Espero que me acompañes en esto y veas la demostración que hace Power Query de una forma práctica. La ventaja de esto es que a medida que tú vas adicionando en los próximos meses, no tienes que hacer el trabajo que voy a hacer inicialmente, que es transformar esto. A medida que yo agregue meses, él se me va a actualizar y me lo va a transformar. Entonces empecemos a hacer la demostración de lo que hace Power Query. Le voy a cerrar este archivo, no guardar. Aquí tengo un archivo que se llama consulta, es el nombre que le he puesto. Pruebas para Power Query, consulta, ya lo tengo abierto. Entonces, Power Query viene incorporado en Excel desde el 2016. Desde el 2010, 2013, 2016 ya viene incorporado completamente. En el 2010 era un complemento. Aquí está incorporado en Excel, en la sección, en el menú datos, en la sección de obtener y transformar, aquí específicamente. Entonces, miren, le digo desde una carpeta porque voy a tomarme todos los datos que están en esa carpeta. Le digo examinar este equipo, la ruta donde lo tengo guardado, propiedad horizontal, Excel, modelo de datos, Power Query, y aquí tengo datos software. Le digo aceptar y Excel empieza a cargarme los datos. Entonces, ¿qué está haciendo Excel? Me está trayendo cada una de las carpetas: enero, febrero, marzo, abril, cada uno de los meses. Le voy a decir editar y cargar para hacer la respectiva transformación del archivo. Bien, entonces miren, aquí lo primero que debo hacer es confirmar que todos los archivos tengan la misma extensión XS, que Excel selecciona estas dos columnas y le digo quitar columnas, le digo quitar otras columnas, transformar, agregar una columna personalizada. Aquí voy a utilizar una función Excel Workbook. La debo escribir tal cual, mayúsculas y minúsculas. Abro paréntesis, corchete, la carpeta conte, cierro el paréntesis, Excel.workbook, aquí hay un corchete de más y le digo aceptar. Ya puedo eliminar estas dos columnas que no me sirven. Inicio, quitar columnas, extraigo la carpeta name,
carpeta data. Y mire que automáticamente me expande todo el archivo. Entonces aquí tengo en primera instancia el periodo, y si yo bajo pues me va a mostrar todos los periodos que tengo hacia abajo. Pensé que hay 999 filas o más. Entonces vamos a empezar a transformar aquí el archivo. Entonces, lo primero que debo hacer aquí es quitar las filas que no me sirven. Entonces la información en sí me empieza desde aquí. Entonces yo debo eliminar las primeras 9 filas, quitar filas superiores. Miren cómo empieza Excel a trabajar y me va guardando aquí cada uno de los pasos. Ahora voy a utilizar esta fila como encabezado. Digo transformar, utilizar primera fila como encabezado y ahí va. Le cambio el nombre y le coloco cuenta CC. No cuenta CC. Elimino las columnas que no me sirven. Esta columna no me sirve, no la voy a utilizar, no tiene ningún dato. Conservar, quitar columnas, quitar columnas. Por acá hay otra que debo quitar columnas. Listo. Hay unas filas que no necesito, son estas filas de totales, estas filas en blanco tampoco las necesito. Entonces empecemos a depurar. Entonces mire, le digo aquí a Excel que me quite las filas en blanco, las que son nulas, todavía no las voy a quitar. Texto, las que no empiezan por total, no comienza por total. Voy filtrando aquí, mire que ya me va limpiando. Las que están en blanco las voy quitando también. Por acá abajo tengo un par de filas que no me sirven. Ya le voy dando forma a la información. Bien, ahora debo separar estas dos columnas. Le digo agregar una columna, le digo duplicar columna. La he duplicado y ahora la voy a dividir. Dividir columna por delimitador. Aquí está personalizado. Aquí hay un carácter que me ayuda a separar la información fácilmente. Tengo unos espacios allí que no me ayudan en nada. Esos espacios los puedo quitar. Y aquí en formato le digo recortar y observen qué pasa aquí con los espacios, se me quitan. Y ahora lo voy a decir dividir columna. Dividir columna por delimitador, ya previamente lo había marcado, puede ser por 2 puntos o el separador que exista, un personalizado que es el guión, lo más a la izquierda posible, aceptar y que haga. Me separó las columnas de forma automática. Bien, entonces voy a agregar una columna más y observen lo que va a pasar. Va a decir una columna, papel de ejemplo, invocar una función, una columna condicional. Bien, entonces lo primero que voy a hacer aquí es darle el nombre a esa columna y le voy a decir nombre cuenta o no cuenta. Entonces le digo sí. Esta columna que él me creó aquí, veámosla a ver aquí, esta nueva, si me la creó, es decir, si no es igual a nulo, tengo que escribirlo tal cual está, entonces que me traiga seleccionar una columna. Entonces voy a seleccionar la columna que me va a traer. ¿Cuál me va a traer? Nombre cuenta. De lo contrario, voy a decir nulo.
digo aceptar y miren mágicamente lo que está haciendo el cel. Me está trayendo aquí el nombre de la cuenta. Lo propio voy a hacer con el centro de costo. Entonces, una columna condicional, le coloco el nombre, non cc. Entonces, lo mismo, le digo, si esta no es igual a nulo, entonces que me traiga esta columna. De lo contrario, que me coloque nulo. Y ya van a ver por qué le estoy colocando nulo. Miren lo que hace el cel. Me trae el nombre de la cuenta y el nombre. Voy a seleccionar estas 4 columnas y por acá lo voy a decir transformar. Lo voy a decir rellenar hacia abajo. Y miren mágicamente lo que hace esta herramienta. Me copia todo lo que las cuentas, me las copia sin ningún problema. Entonces tengo el centro de costo, la cuenta, el nombre del centro de costo, el nombre de la cuenta y el nombre del centro de costo. Ya de esta forma, ¿qué me faltaría aquí? Eliminar las columnas que no tengan información. ¿Cuáles son las que no tienen información? Ya yo sé aquí que las columnas que no tienen, que están en blanco, no deben ir allí. Miren, voy a dar formato a estas 4 columnas, lo voy a decir inicio, transformar, formato. Se me perdió el formato. Cambiar tipo, entonces le digo que es número decimal, número entero. Sigo trabajando con los datos. Ya estos datos que tengo aquí no los necesito porque ya yo extraje de allí la información que necesitaba. Que puedo quitar estas 2 columnas. Quitar columnas. Estas columnas que tengo acá las voy a pasar al principio, la fecha de corte o al principio. Vamos a colocarla al principio. Mover. Le digo, la información se me va a cargar. Entonces, ahora sí puedo transportar aquí la información como yo quería. Voy a colocar los nombres donde van respectivamente. Esto viene aquí. Entonces ya me queda la cuenta junto con el nombre. ¿Sí? Me queda el centro de costo. Esto le puedo cambiar el nombre, colocarle auxiliar o nivel mayor. Voy a agregar aquí una columna. Voy a duplicar esta columna. Al duplicarla, ¿qué hace el cel? Coge y me crea una columna similar. Y aquí voy a hacer algo, lo voy a extraer 4 dígitos. Extrae longitud, primeros caracteres. 4 dígitos para tener el número de la cuenta. Miren lo que está haciendo. Y voy a crearme una columna adicional. La voy a duplicar nuevamente. Duplico la columna. Duplicar columna. Y miren lo que voy a hacer con esta. Extraer primeros caracteres. Un carácter. Con el fin de saber si es un ingreso, un gasto o un costo. ¿Sí? Eso es lo que voy a lograr con eso. Bien, empecemos a organizar esto, a darle pues una forma a esto. Vamos a cambiar el nombre, colocamos nivel 1.
poquito extra, colocamos nivel 2, nivel 3 y estamos a colocar el nivel 5, 4, sí, 5. Vamos a utilizar los niveles 2 y 4, no lo vamos a utilizar, solamente estos los niveles de cuenta. Entonces mire que tengo la fecha de corte, cuentas, si es ingreso, costo, gasto, los números de la cuenta, el nivel que es el auxiliar, el nombre de la cuenta, aquí non centro de costo. Esto sería CC de costo. Tengo la otra que se llama nombre centro de costo. Ahora voy a identificar si es un ingreso, si es un costo o un gasto. Entonces aquí voy a agregar una columna personalizada, agregar columna, una columna condicional, y miren lo que va a pasar aquí. Entonces clase. Entonces para mí, ¿qué sería la clase? Entonces yo debo decirle si la columna nivel 1 es igual a 4, entonces es un ingreso. Vamos a colocar aquí 1.ingreso. Si nivel 1 es igual a 5, entonces lo voy a decir que 2 puntos es costo y gasto. Gasto y costo. Agrego otro nivel y lo mismo. Si es 7, va a ser lo mismo, costo y gasto. Y le digo aceptar y miren lo que pasa aquí. ¿Sí? Me lo está reconociendo. Ahora voy a agregar una donde tenga ingresos, gastos de un lado y costos del otro. Prácticamente es la misma, entonces yo puedo duplicar esta columna. Miren que la estoy duplicando, entonces a esta le voy a cambiar la clasificación y le voy a colocar clasificación. No, tengo que eliminar esta, no, tengo que quitar columna, le digo una columna condicional y prácticamente va a ser lo mismo que hice ahorita. Yo la pongo acá, clasificación, y lo voy a decir nivel 1 nuevamente es igual a 4, lo mismo, 1 punto ingreso, lo mismo, nivel 1 es igual a 5, entonces aquí viene la diferencia, voy a decir 2 puntos de gasto, y nivel 3, nivel 1, 7, costo, y aceptar. Entonces digamos que ya yo he estructurado la información de una forma en la que la puedo manejar. Esto lo voy a ubicar donde corresponde. Miren, esto corresponde aquí. Para colocar el nombre de cuenta, pues necesitaría pues la referencia de las cuentas. No lo tengo aquí a la mano y eso posteriormente lo estaré agregando. Y inicialmente lo estoy haciendo directamente desde el cel con buscar B. Pero con esta estructuración que yo he hecho aquí, les cuento a mis amigos que ustedes se van a ahorrar un tiempo significativo, lo que va a redundar en la calidad de su trabajo, porque lo van a optimizar y van a tener mucho más tiempo para
hacer análisis. Y realmente esto que estoy haciendo aquí es una única vez. Esto no tengo que volverlo a hacer. Mover al principio. La estoy trasladando para que todas me queden acá. Fecha de corte, nivel 1, clase, nivel 3 que es el código de cuenta, nivel 5 que es el auxiliar, el nombre de, aquí está mal escrito, cuenta, el centro de costo, nombre del centro de costo. Mire que él aquí me clasifica qué tipo de dato es. Entonces yo puedo aquí cambiar tipo y decirle que es texto únicamente, y observen que me va a quitar esos numeritos 1, 2, 3, me lo va a quitar de allí. Entonces cambiar tipo, pues esto con el fin de que me dé un tipo de datos adecuado. Esto es 1, 2, 3, esto también es cuenta. Cambiar tipo, vamos a colocarle número, sí, número entero. Esto es alfanumérico, este debe ser numérico, número entero. Fecha, está correcto el tipo de datos, porque aquí me está dando un formato de fecha. Acá veamos, esto es texto únicamente, texto, alfanumérico, número. Con esto se podría decir que ya yo tengo el dato totalmente parametrizado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a decir aquí a Excel, me vengo a inicio, le digo cerrar y cargar en, y le digo crear solo conexión. ¿Con qué fin hago esto? De no recargar mi libro del Excel. Le digo cargar, y miren que aquí tengo una conexión. Y entonces ya yo puedo armar una tabla dinámica con esto. Le digo tabla dinámica, utilizo una conexiones, una fuente externa, digo conexión, y miren que aquí tengo la consulta. La puedo seleccionar y le digo abrir. Y ya yo puedo armar mi tabla dinámica con esos datos. Ahí está trabajando, esperemos que cargue. Cerremos aquí la consulta un momentito y veamos aquí. Miren, clase, ingreso, gasto. Entonces veamos aquí, me faltó un paso allí. ¿Sí? Me faltó un paso. Entonces, para corregir eso, que yo debo hacer, esto por el tipo de información que voy a sacar. Mostrar consulta, clic derecho, le digo editar. Entonces, por el tipo de informe que voy a preparar, yo requiero únicamente el movimiento débito y crédito. No me interesa el saldo actual, solamente débito y crédito. Entonces, le digo agregar una columna, columna condicional, estándar. Una columna después en blanco, vamos a ver aquí qué me genera. Entonces le debo decir aquí valor neto, que es el nombre que le voy a poner a esa columna. Entonces tengo débito, movimiento débito, le digo insertar, menos movimiento crédito, y le digo insertar y le digo aceptar. Entonces ya aquí tengo pues un valor neto de la operación. Para este mes pues va a ser fácil porque va a ser el mismo valor, pero a medida que vayan transcurriendo los meses voy a requerir. Entonces miren qué pasa allá nuevamente. Me voy aquí, le digo inicio, cerrar y cargar. Él vuelve, le digo aquí a la tabla dinámica actualizar y él me recarga los datos. Ya me trajo el neto. Bueno, ¿dónde me lo tiró? Por acá. Ahí tengo el valor neto
Entonces, los meses, como digo, o sea, todo depende del tipo de información que yo vaya a sacar. Mira, aquí tengo, vamos a darle formato a esto, configurar. Número, separador sin decimales, y le digo aceptar. Ya tengo ingresos, egresos. Y puedo seguir armando la tabla dinámica. Me voy a detener un poco aquí y voy a cargar el resto de información, que realmente es lo que me interesa mostrarles a ustedes. Entonces, miren, vengo acá a la nueva carpeta, datos en software. Recuerden que aquí tengo enero, febrero, marzo y abril. Voy a agregar el resto de información para poder agilizar. Voy a agregar de mayo a noviembre, que es la fecha de corte que tenemos aquí. Le agregué de enero a mayo a la carpeta. Miren lo que va a pasar con la consulta. Me vengo aquí a la consulta, le digo clic derecho y le digo vamos a editar consulta. Me voy a inicio y le digo actualizar todo. Y él empieza a actualizarme. ¿Qué está haciendo aquí este proceso? Me está cargando los meses siguientes, los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre. Si ustedes pueden apreciar aquí, ya está cargado el mes de noviembre. Esperemos que termine de cargar. Pues recordemos que estamos cargando 6 meses. Entonces vayamos aquí a inicio y le digo cerrar y cargar. Démosle a actualizar. Y Excel por defecto nos está cargando los meses siguientes. Démosle un poquito de tiempo a que cargue. Ahí está, ya cargó, ahí está octubre cargado. Y miren, observen, aquí me cargó la información de los meses siguientes. Mis amigos, se los dije, les iba a ahorrar tiempo, un tiempo considerable en esta información. De esa forma quiero que trabajen de ahora adelante. Y esta es la demostración simple de la información. Porque si yo agrego acá una nueva hoja y le digo insertar tabla dinámica, utilizar conexión, voy a utilizar la misma conexión. Entonces, que es realmente lo que nos interesa de este informe. Entonces le voy a decir nivel, nombre, centro de costo. Miren, centro de costo, el valor neto, ese es total. Vamos a darle formato número, y ahí tengo. Entonces miren qué pasa aquí. Aquí tengo un poco de desorden, pues no los tengo ordenados, no los tengo clasificados, y esto pues no me va a mostrar la información adecuadamente. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que hice una clase, ¿cierto? Una clasificación. Vamos a darle aquí una clasificación. Ahí está. Vamos a anteponer la clase. Entonces, tengo ingresos por 2.911 millones clasificados por cada uno de los centros de costo. Y así mismo me clasifica los costos y gastos. Recuerden que yo separé
Costos y gastos también. Bueno, pues digamos que ya no me interesa así, sino quiero traer la clasificación y saber cuántos fueron los costos y gastos de cada uno. Miren, tengo ingresos. Saquemos de aquí una clasificación que no me interesa ahorita. ¿Qué es esto? Entonces tengo ingresos por mes, tengo costos y gastos y separado de esta forma. Si yo quiero el nombre del centro de costo en cada una de las clasificaciones, pues sencillamente lo ingreso. Esta es una demostración simple de lo que podemos lograr con esa herramienta. Esta es una demostración simple, entonces vamos a agregarle aquí el centro de costo aquí abajito. Y miren, entonces tengo los ingresos dividido por cada una de las ciudades, costos y gastos por 2.876, que es la sumatoria del gasto y del costo. A esto le podríamos agregar ya el tema gráfico, que es el que nos va a dar el enriquecimiento de la información. Y aquí les puedo desplegar cualquier tipo de información con la tabla dinámica. Entonces, esto es lo que quería mostrarles, que es lo que hace Power Query y lo que podemos lograr con Power Query. En resumen, Power Query es la transformación de la información de los datos para poder trabajar con ellos. Y allí es donde los contadores pierden tiempo. Muchas gracias por tu atención. Espero que este tema te haya interesado, te haya llamado la atención. Y próximamente estaremos realizando una capacitación personalizada, presencial, para poderte mostrar esta poderosa herramienta. Muchas gracias por tu atención.